El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy nuestro invitado, Oscar Julio Cruz, que es el presidente del Comité Coordinador de Cali de el SUTEP, es decir, de los educadores. SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle. Y pues para hablar de su hoja de vida, estudió en la Escuela Normal Departamental de Varones, estudió en la Universidad de San Buenaventura de Cali y lleva 42 años en la lucha sindical. Bienvenido a su programa Entre la Verdad y la Amistad, Oscar Julio. Muchas gracias, Humberto, por invitarme a este espacio tan visto y escuchado en la región, y bueno, por esa presentación de la hoja de vida tan importante. De verdad, sí, 42 años defendiendo los derechos de las comunidades educativas y aún con muchas ganas de continuar en este tránsito por que haya una educación de mejor calidad y una profesión tratada dignamente por el gobierno, más que todo porque hoy la sociedad nos da el trato que nos merecemos. A ver, ustedes completaron 37 días de paro, es decir, mostraron una organización sindical digna de admirar, y usted lo ha dicho, con el respaldo de los colombianos, y llegaron a un acuerdo con el gobierno. No fue fácil. Primero, pues el gobierno presurosamente salió a decir, ya van a levantar el paro el sábado, y bueno, pero se cumplió, se llegó a los acuerdos, y pues hay inquietudes que manifestaré en el transcurso del programa. ¿Cómo logra una organización fortalecerse tanto de lograr que muestren en 37 días que todo el gremio, que todos los educadores participaran de ese paro? ¿Cuál es el secreto? El secreto, ¿cuál es el alimento que se está dando? ¿O es que allí dan mermelada? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Humberto, de verdad vale la pena decir que el gobierno es el responsable. El secreto está en la indiferencia del gobierno nacional en atender los requerimientos y las peticiones que nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE, y las centrales de trabajadores habíamos presentado como pliego de peticiones, regidos y ordenados por la normatividad existente hasta el momento. Se hizo el gobierno el de los oídos sordos y al mismo tiempo ciego en no querer reconocer que se estaba incumpliendo los acuerdos del paro del 2015, también motivado por la intransigencia del gobierno, y que logramos en aquel entonces acordar en un tiempo tal vez récord de 15 días, pero transcurridos 2 años continuábamos en la agenda todavía por reconocer y por poner en el terreno y darle a eso la salida que se pretendía. Como por ejemplo, el Sistema General de Participaciones. Caramba, el Sistema General de Participaciones transformado en el 2001 en el gobierno de Andrés Pastrana, teniendo de ministros de Educación a nuestro caleño Francisco Lloreda y al hoy presidente de la República, nos quitaron por la situación del país muchos recursos para
el Sistema General de Participaciones. Eso se hizo por un periodo de 15 años y justamente en el 2015, previendo esto, presentábamos fórmulas para que en el 2016 se le diera la transformación nuevamente al Sistema General de Participaciones, lo cual le presentamos al gobierno en el 2017 esta necesidad del pueblo colombiano, porque con eso se atiende los rubros de educación, de salud, de agua potable y saneamiento ambiental. Pero al principio nuestro presidente Santos en su política expresó que no habían recursos para atender esta nueva necesidad de regresar al modelo que se tenía en el 2001 hasta el 2001 del Sistema General de Participaciones. Bueno, como lo he dicho en todos los programas, en esta ciudad pareciera que estuviéramos en guerra. No hay programa donde no se nos escuche de fondo la sirena de las ambulancias estas, pero bueno. Seguimos en nuestro programa Entre la Verdad y la Amistad con Oscar Julio, que es el presidente del Comité Coordinador de SUTEP en el Valle del Cauca. Y pues tenemos que analizar los puntos a los que se llegó de acuerdo con el gobierno. El gobierno, en un punto que leemos en esos acuerdos, dice: invitamos a FECODE a que haga parte de una reforma estructural del Sistema General de Participaciones que permita disponer de más recursos para la educación, es lo que estabas explicando, ¿cierto? Sí, entonces, sí, claro. A ver, si se invita a FECODE, la reforma en la educación va a ser una realidad, ese sueño que se tiene de lado y lado, es decir, los padres de familia respaldaron en su totalidad. Usted me dice que son 8 millones de... 8.500.000 es la cifra, el algoritmo que maneja el Ministerio de Educación Nacional. De alumnos. De estudiantes, del sector de la educación pública en Colombia. Bueno, eso quiere decir que por 2 padres de familia son 17 millones contados, sin ponerle los picos. Entonces, 17 millones de personas que respaldaron ese paro de FECODE, diría yo. Entonces, de lado y lado, decía la reforma educativa, ¿cuál va a ser realmente? Se va a exigir primero mejor nivel de educación, exigiendo que los maestros tengan categorización, o simplemente, ese es un comentario mío para que me diga sí o no es así. Y adicionalmente el buen pago de los maestros, el mejoramiento de los establecimientos donde se da la educación. ¿Cómo es la reforma educativa que van a hacer entre FECODE y el gobierno en el compromiso que acaban de firmar? Sí, gracias por esa pregunta tan importante, porque tiene que ver con las condiciones y lo que el movimiento de docentes tenemos en la presentación de la realidad de la necesidad que tenemos en las instituciones y en las comunidades educativas. Es cierto que nosotros históricamente le hemos planteado siempre al gobierno nuestras necesidades en un propósito de construir mejoras de las mismas, desde años de 50, 60 años atrás, desde la creación de nuestra FECODE, de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hemos planteado siempre la propuesta, no nos hemos quedado en señalar cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas. Siempre hemos tenido a la mano estudiosos de presentar las fórmulas y, por ejemplo, el constructo del Estatuto Docente 2277, el constructo de la Ley 91 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, la Ley General de la Educación en 1994, la Ley 115, todas construidas con el inmenso aporte de la organización sindical. Hoy, inmersos en la toma de la decisión de crear la comisión que prepare el acto legislativo que
regrese el sistema general de participaciones a las reales necesidades, es más, incluso a compromisos de campaña de Juan Manuel Santos para su segunda vuelta, cuando se comprometió en pasar de los 3.5% del Producto Interno Bruto que se tiene en el momento a 7.5%. Eso fue una promesa de campaña que debió de haber quedado en su plan de desarrollo de este segundo cuatrienio y realmente no lo es. Pero allí estamos para hacer parte de esa comisión y que de verdad se vean realizados los sueños. Mira, Humberto y amigos televidentes de este gran programa, nosotros le hemos ganado al gobierno cosas necesarias e importantes para las comunidades educativas. Por ejemplo, tener el gobierno la obligación del preescolar de 3 años. Eso es algo significativo. No lo teníamos en unas pocas instituciones que se crearon hace muchos años para tal fin, como fueron los jardines nacionales, donde allí empezamos con los niños de 4 años, 5 años, o sea, lo que llamábamos prejardín y jardín. Hoy en las escuelas, en las instituciones públicas, arrancamos con los niños en estos momentos de transición, que son edades de 5 años, pero le arrebatamos al gobierno en este movimiento que a partir del año 19 vamos a tener, del 2019, vamos a tener en las instituciones educativas los niños atendidos de 3 años y de 4 años, o sea, en un prejardín y en un jardín, para que luego pasen a transición, para que todas las instituciones educativas tengan el mismo desarrollo. Y la gente que utiliza la educación pública, que son los extractos 1, los extractos 2, en su gran mayoría, algunos de extracto 3, que son los usuarios de la educación pública en Colombia, sean los mayormente beneficiados. Esa es la razón por la cual el pueblo colombiano entendió, y los medios de comunicación entendieron, ustedes, los periodistas, los comunicadores, e inclusive clase política como los gobernadores, los alcaldes, los consejos municipales, asambleas y aún el mismo Congreso, a favor de lo que el magisterio colombiano propugnaba en esta reforma, que va a estar también allí el Congreso de la República, porque ellos son los que tienen que llevar a cabo y construir el proceso de lo que es un acto legislativo que todos sabemos muy bien. Tiene que hacer tránsito en dos legislaturas diferentes, con 8 debates, pero ahí estaremos nosotros para aportar todo lo que tenemos pensado para mejorar la educación pública en Colombia. Te agrego, esto realmente y sustancialmente es en la mejora de las instituciones educativas y de su infraestructura. En Colombia el 85% de las instituciones están ya vetustas, construidas de más de 40 años. Nada más darle una mirada en Cali, en donde encontramos que para reparar las instituciones educativas de Cali, las 91, 92 y sus sedes educativas, se necesitan 2 billones de pesos que la municipalidad no los tiene, y el gobierno nacional pues no hace nada porque esto se mejore. Pero con estos recursos que se le inyectarán al Sistema General de Participaciones, habrá recursos para modernizar y poner a un tono necesario para el quehacer pedagógico, la labor que nosotros realizamos. Por supuesto que esto mejora la calidad de la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mira, Humberto y señores televidentes, yo soy coordinador en una institución educativa, la institución educativa Santo Tomás, sede Manuela Beltrán. Tengo una sala de sistemas que tiene 30 computadores y existen 80 tablets, pero ríanse, no tenemos conectividad. Y estoy en Cali, y estoy ubicado en la calle 34 con Segunda, Barrio Santander, y no tenemos conectividad para sacarle el mayor provecho que se requiere a esa sala de sistemas y a esas tablets. A ver, en eso me pone usted a pensar en términos de analizar su respuesta, que hay varias inquietudes periodísticas. Una, pues al lograr ustedes lo de llevar los colegios a que tengan el preescolar, diríamos, etcétera,
y estar en la lucha. En uno de los acuerdos dice el nivel salarial de los maestros. Allí a esas personas que se encargarían simplemente de los niños de 3, 4 años, estarían también en esa situación, y entonces allí se perdería en un momento, o se empezaría la preocupación de las madres cabezas de hogar que organizan un jardín infantil o simplemente cuidar los niños de las clases populares cuando los padres se van a trabajar. ¿Cuál es la situación allí en ese caso del nivel salarial? Inquietud periodística. Correcto, ¿no? Y es válida. Las instituciones educativas, por filosofía del modelo económico, que hacen que la calidad no importe. Aquí lo que importa es el cuidado, que nos entreguen los niños y las niñas y los jóvenes al cuidado de una persona, y realmente ese no es el sentido ni histórico, pero eso depende del modelo económico que nosotros tenemos en el momento. Sin embargo, sin despreciar ni menospreciar aquellas madres que han organizado lugares de cuidado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, agrupadas en organizaciones que han hecho un buen trabajo y un buen papel, pero que lo que vamos a hacer nosotros desde la educación es un proceso formativo con todo el desarrollo pedagógico, psicológico, social, que haga que ese niño inicie un proceso de formación educativo, no un proceso de formación del cuidado de un cuidador. Por lo tanto, esos docentes entrarían a la carrera docente, entrarían a ser parte de las estructuras. Y ahorita que hablamos de carrera docente, mira, Humberto y amigos televidentes y comunidad. Pero entonces habrían más cupos de los que hay. Sí, claro, tendrían que aumentarse los cupos de profesores. Los cupos de profesores, indudablemente hay una creación de plazas que para allá iba. El modelo nos separó en dos situaciones particulares de vinculación de maestros, una que terminó, la llamada 2277, a la que pertenecemos los maestros antiguos, viejos, y un nuevo grupo de maestros vinculados a partir del año 2012, cuando nace una nueva norma con otras condiciones totalmente diferentes y con condiciones inclusive económicas y prestacional, que no se compadece en la dignificación de la profesión docente. Pero bueno, esa es una lucha de los derechos de los trabajadores de la educación que hemos emprendido, y no descansaremos hasta tener un estatuto único de la profesión docente. Por lo tanto, esos nuevos maestros llegarían a la carrera docente y llegarían en las condiciones y en las mismas condiciones de todos los demás, y por supuesto el gobierno tendría que ampliar la planta de cargo, la planta docente, para atender este nuevo sector de estudiantes que llegarían a las instituciones educativas. Creo que ha sido clara la explicación, y allí digo yo, bueno, entonces sí va a haber una reestructuración real en la parte de la educación. Es decir, si se llega a esto del preescolar, allí ya está habiendo una reforma, porque es que hoy en día uno manda en los primeros años, en los 3 años al niño a un jardín a que lo cuiden simplemente, pero el objetivo de esa reforma de educación es que el educador que recibe, puede ser a ese niño de 3 años, tenga conocimientos reales de qué es lo que le tiene que enseñar. No es cuidarle y darle la frutica o el tetero, es de verdad tener el pensum, diría yo, para ese tipo de educación. Estamos totalmente de acuerdo. Queda claro, y por eso queda claro también en decir que tienen que abrir unos cupos, y allí habrán los concursos para los nombramientos. Y las instituciones se tienen que modernizar para, con nuevas aulas, atender a este sector de la población. Que eso también está convenido, pero entonces sigamos en el orden que doña Adriana, que es la encargada de organizar el programa y de hacer las invitaciones, pues nos ha entregado. En esa tarea
lo que de pronto termina diciendo el gobierno es, no, pues es que ellos lo que quieren es que les aumentemos a no sé cuánto y se pegan del aumento salarial. Ustedes vienen trabajando hace mucho rato la nivelación salarial, que ya la hablamos, y obviamente que no están bien pagos de acuerdo al análisis que se ha hecho. ¿En qué momento el gobierno se dio cuenta que el paro no iba simplemente de caña, que el paro era serio? Porque se decía para los medios de comunicación que no se ha iniciado el diálogo. ¿En qué momento empezaron las conversaciones? ¿Al 5º día, al 10º día, al 15º día? ¿O realmente el día que llegaron al acuerdo, entonces fueron 24 horas y ya? A ver, también aquí hay que dejar muy puntual que hemos estado siempre dispuestos al diálogo. Nosotros presentamos el pliego de peticiones el 28 de febrero y el decreto que regula la presentación de los pliegos de peticiones habla de unos estadios para el análisis, para el estudio, y que pueden ser prorrogables por el mismo tiempo. Entonces, pasaban los días sin un interés del gobierno, en este caso en cabeza de la ministra de Educación, en atender seriamente a la comisión que habíamos delegado como comisión negociadora para tratar el análisis de cada uno de los puntos del pliego de peticiones. Y esto antes de que terminara ese tiempo, que fueron 40 días hábiles, que terminaban aproximadamente hacia el 15 de mayo. Entonces, el 11 de mayo se toma la determinación de decirle al gobierno que estábamos dispuestos a defender el pliego con acciones de movilización y de expresión para que el pueblo colombiano se diera cuenta de qué era lo que estaba reclamando el sector de los trabajadores y que había sido poco atendido por el gobierno nacional. Y el gobierno de verdad no mostró ningún interés y dejó que el paro arrancara. El gobierno no salió a atajarlo, antes por el contrario, el paro no existe, no hay razón, es que están hablando de salarios cuando los salarios los definimos desde el 2015, efectivamente los salarios estaban definidos desde el 2015 y van hasta el 2018, hasta el 2019, y nosotros en esto queríamos dejar planteado cosas para el 2020 y 2021 en materia salarial. Pero bueno, como eso no era la razón de ser y de aquí para allá habrán otros tiempos y otros momentos, el tema salarial estaba definido, que era para este año 2 puntos por encima del aumento al sector estatal. A eso le llamamos nivelación salarial, querido periodista. Es decir, nosotros no teníamos como el punto central un aumento de salarios. No, porque es que, a ver, perdóneme que le corte allí. Tranquilo, es Humberto. que la lucha de nivelación salarial la venimos escuchando hace mucho tiempo. Sí, claro. Entonces es una lucha de nivelación, entonces a unos... ¿Qué entiende cualquier persona? Pues nivel salarial es que todos, de acuerdo a su categoría, estén iguales. Más o menos, y además con otras profesiones que hagan que el profesional en educación... Es que de acuerdo a la especialización o a su categoría, Correcto. así debe de vengar una persona. Así es. Esa es la lucha que entendemos nosotros. Entonces, esa situación, para profundizar ya en el tema, y salir de lo del aumento salarial, se llegó a un acuerdo que dice el gobierno y dicen ustedes también, sí, efectivamente desde el 2015 estaba acordado. Sí, estaba acordado. Sí. ¿Cómo es el acuerdo concretamente para decir entonces estamos en el 2017, ya el salario del 2017 sí es el que se acordó en el 2015? Sí, efectivamente, por eso para nosotros, además aquí hay algo muy simpático, Humberto, que desnuda el desinterés del gobierno. El sector estatal, porque el salario del 2017 de los trabajadores de la educación, de los maestros, estaba definido con 2 puntos por encima del aumento del sector estatal. Y este aumento estaba definido el 6 de junio.
lo definió el gobierno con las centrales de los trabajadores estatales en su conjunto. Pues hombre, yo creo que de la mano debió de haberse desarrollado la mesa de negociaciones con todos los demás puntos que quedaron para la firma, que quedaron para ser verificables en 3 meses, en 6 meses, que tendrán efectos a 2 años, 3 años, 4 años, y efectivamente ahí se muestra de que hubo una falta de voluntad. Esto el 6 de junio ha podido acordarse todo, absolutamente todo, y no obligarnos a llegar al día 17, 16 de junio, que es el día de los acuerdos, 16 de junio, para que no se prolongara por 10 días más el movimiento que es de esos movimientos social y de protesta que estábamos realizando, entre otras cosas, Humberto, de manera pacífica. Caminamos las calles de Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente. Eso es lo que he querido resaltar, y de pronto usted está complementando para decir, mire, lo que se vio en Colombia es, primero, una unidad de FECODE impresionante. Segundo, un respaldo de los colombianos en términos generales. Hasta los medios de comunicación terminamos analizando y diciendo, hombre, pues ellos lo que están, si ya acordaron los salarios, pues lo que están diciendo es, hagamos una reforma y metámosle mano a la educación. Y por eso se ganaron, de todas maneras, lo que se han ganado. Y yo puedo decir, a ver, si ya estaban acordados los salarios, ¿cómo así que para el año entrante entonces modificaron algo? Para el año entrante lograron cosas adicionales que no habían logrado en el 2015, en el aumento, diría yo, porque la gente dice, uy, pero entonces el efecto en el presupuesto, los maestros van a quedar en unos salarios, y vendrán las críticas que acostumbramos los colombianos a buscar de todas maneras. Así diga uno, en el caso personal, a mí me parece que lo que hizo FECODE, primero, demostrar sin violencia, caminando, no aceptando situaciones de romper establecimientos, que es lo que se acostumbra en estas protestas, sino controlando esto y mostrando que había una unidad y un respaldo total, pues vemos que el gobierno entendió esa actitud, que no era simplemente por los salarios. Sí, claro, Humberto, y tú viste desde aquí que muchas movilizaciones pasábamos aquí a la media cuadra, no, inmensas, y los acompañamos obviamente nunca con el periodista mirando cómo estaba la situación, y por eso resalto que fue rechazando la violencia. Pero bueno, aquí viene algo más importante en el posacuerdo, si así le podemos llamar, Humberto, y es un papel trascendental que deben de jugar los periodistas y el pueblo colombiano en general, pero yo creo que esto lo tienen que liderar los comunicadores y las diferentes organizaciones sociales, que es la veeduría, que es el seguimiento, que es el que de verdad se cumpla, también inclusive lo que concierne en las responsabilidades de parte de los docentes, que tenemos el firme compromiso de la reposición del tiempo perdido, si así se le puede llamar, de los contenidos programáticos, de las clases y del desarrollo de un año escolar que debemos como trabajadores cumplir. Así digamos en el balance, avanzamos y ganamos. No fue ilegal el movimiento social, no fue declarado ilegal, con todo el afecto y con todo el acompañamiento, pero también nosotros adquirimos compromisos como hacer parte de la comisión que va a construir la reforma, cumplir con nuestros contenidos de los programas escolares, de los pensum, del protocolo que desarrollamos, y vamos a prolongar el calendario escolar. Pero en ese prolonguis desarrollaremos las mismas actividades que tenemos cuando hay una normalidad académica, es decir, aunque nos va a tocar cantar nuevamente, hacer las novenas y los villancicos y con los muchachos la natilla, el buñuelo y el dulce esta vez,
A eso estábamos acostumbrados en años no muy lejanos, pero lo vamos a hacer con ganas, con gusto, y allí hay una invitación y un reto para el medio periodístico, Humberto, que es tan crítico y que en su programa Entre la Amistad y la Verdad hay que estar de la verdad, porque la verdad es la que nos engendra la amistad. Bienvenido a esa causa veedora y a esa causa de seguimiento a este acuerdo que el ganancioso es el pueblo colombiano. Bueno, en esta primera media hora hemos hecho el análisis de lo que se ha acordado, pero en la siguiente media hora vamos a profundizar un poco en el análisis real de lo que va a pasar con la educación. Y obviamente, pues tengo que culminar esta primera media hora diciéndole, el acuerdo, para terminar de verdad la parte salarial, entonces, en el 2017 están los salarios como se acordó en el 2015. En el 2018 será el 6%. En el 2018, Humberto, está definido desde el 2015, repito e insisto. En el 2018 está definido 3 puntos por encima de el aumento al sector estatal. 2019 exactamente lo mismo, otros 3 puntos. Hubo una conquista. Y aquí uno habilidosamente trata de ganar, pues uno hace los movimientos y presenta las peticiones, es para sacar el mayor provecho de ellas. Efectivamente le logramos arrebatar al gobierno nacional un logro económico significativo para todos los maestros de Colombia, y es que en el 2018 vamos a tener el 6% de una bonificación llamada una bonificación pedagógica por una sola vez en el año. Eso no es significativo en pesos. No, ¿todos los años? En el 2018 y por una sola vez el 6%, que en términos de promedio son 150.000 pesos una sola vez al año. Es una bonificación, que llaman bonificación pedagógica, pero con efectos prestacionales. Entonces, con efectos prestacionales es que tiene incidencia en su régimen de cesantías, y eso pues sí va a representar algunos recursos adicionales. Igual para el 2019. El 2019 será el 11%. El 11%, es correcto, Humberto. Y en el y a partir del 2020 el 15%. El 15%, sí. A ver. Pero una sola vez. ¿Hasta cuándo? Una sola vez. Pero eso, ¿por qué? Porque es que dice, y a partir de 2020 el 15%. El 15%. Entonces van a estar ustedes siempre por encima de todos los aumentos. Esto para claridad de que usted se me adelantó, yo iba a cerrar el programa cuando me tocara cerrar el programa diciendo que los medios de comunicación lo que tenemos que estar es pendientes que se cumplan todos estos acuerdos, realmente. Ese será nuestro trabajo periodístico y eso es lo que yo me comprometo con los televidentes. Pero bueno, dije que los 30 minutos iniciales, pues hagamos la pausa y ya regresamos entre la verdad y la amistad. No, téngalo. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos. Conozca sus derechos, infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves.
Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Continuamos entre la verdad y la amistad con nuestro invitado en el día de hoy, Oscar Julio Cruz, que es el presidente del Comité Coordinador de Cali del SUTEP, y con quien estamos aclarando a la opinión pública cómo fue el acuerdo que llegaron con el gobierno. Y obviamente nos queda en esta media hora aclarar cómo realmente van a recuperar. Ya él habló de decir que van a estar con los alumnos haciendo la novena, la natilla, recuperando el tiempo que se perdió, que fueron 37 días que tienen que recuperarle al gobierno, o no tanto al gobierno, a los alumnos. Entonces, estábamos diciendo que a partir del 2020 el incremento sería del 15%, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo los maestros van a estar ya dentro de el rango que se requiere para un aumento normal, diría yo? ¿Por qué? Porque la gente va a decir, uy, pero los maestros lograron eso en un paro cívico, decente, correcto, y tenían la razón. Pero después empiezan a decir, uy, pero lograron más de la cuenta, porque ya en este punto ya el 15% entonces está por encima del aumento salarial normal. ¿Qué va a pasar en esa situación, mi querido Oscar? No, puntualizar que no es un aumento salarial mes por mes, sino una sola vez en el año. No, correcto. Una sola vez en el año se pagará en el 2018 el 6% en una bonificación pedagógica, que en términos, reales son 150.000 pesos. De la inquietud que yo tengo. Está bien, se logró para el 2018 una bonificación, 2019, sí, 2018, estamos en el 17. 2018 una bonificación del 6%, eso está claro, es una vez una bonificación en el 2018. Pero luego viene un incremento en el 19 del 11%. Una sola vez en el año. No, correcto, el aumento del salario. Es una bonificación, no, una sola vez en el año. No, eso es importante precisar. ¿El aumento salarial se acuerda cada año? Cada año, de acuerdo al aumento de los trabajadores estatales. Es correcto. Bueno, pero ese no está negociado. Ese se negocia cada año. Ese se negocia cada año, sí. Ese es el que motiva al paro. Ese es el que motiva. Ese es el secreto del gobierno, que realmente poco le interesa y obliga a que los trabajadores salgamos al paro, porque en lugar de definirlo con la suficiente anticipación y antelación, siempre deja para última hora
y obligando a los trabajadores a que protesten y a que hagan la reclamación. Esa es una parte que sería interesante decirle al gobierno, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué ustedes no fijan que queden ellos pues por encima no sé, del aumento de los trabajadores oficiales de alguna manera, pero hasta lograr la nivelación que ustedes alegan? Claro. Es que bueno, no sé, tal vez los que aplicamos el sentido común lo analizamos tan fácil. Pero aquí hay algo muy, muy importante. En Colombia, los trabajadores del Estado tienen estatuido, hay un decreto que dice, se pagará una prima de servicios a todos los trabajadores del Estado, una sola vez, una prima, para un sector de los que ganan hasta determinado nivel de salarios, 1.800.000, se pagarán el 50% una sola vez de ese salario, una sola vez como una prima de servicio, y los que vengan más, el 35% una sola vez. Pues los docentes estamos excluidos de esa normativa. Por eso le presentábamos al gobierno de que nos incluyera en esa prima de servicios, y lo que terminó el gobierno fue creando la bonificación pedagógica con el mismo impacto. Allí está, pues esa fue la que quedó en el 15% a partir del 2020. Sí, una sola vez. Ya lo entendí. Pensé que era el aumento salarial que usted dice, no, ese se discute cada año. Bueno, queda claro para la opinión pública los acuerdos en el aspecto salarial, y viene la parte que más me interesa, el beneficio para la juventud, para los niños, para los jóvenes. ¿De dónde o cómo van a hacer para implementar lo que usted ha dicho, más aulas para atender esa otra clase de gente, esos otros niños de 3 y 4 y 5 años? Y adicionalmente, ¿de dónde va a salir la plata para esas nuevas plazas que tiene que crear el gobierno? Pero ahí es donde existe el compromiso de que el Sistema General de Participaciones logre la participación en el Producto Interno Bruto, porque el gobierno nos ha mostrado que realmente con ese 3.5% que actualmente se le gira a los entes territoriales, a duras penas alcanza para la nómina. Y algo para mostrar, Humberto y televidentes, este gobierno no tenía para pagar sino hasta el mes de septiembre. Qué falta de organización. Hubo que hacer una adición presupuestal. O sea que la planificación falló. Falló. Y hubo que hacer una adición presupuestal que la acabaron de aprobar hace 15 días, bueno, pero para garantizar recursos y pagar la nómina de los maestros, que esté garantizada siquiera hasta el mes de diciembre. Bueno, pero entonces me toca a mí como periodista decir, entonces el paro que ustedes generaron, 37 días, dio resultados tanto para FECODE o para los educadores como para la sociedad. Sí, claro. Es que tratar dignamente al maestro, Humberto, yo quería hablarte un poco de la historia, porque es que yo soy 42 años, hijo de padre, hijo de un educador que me tocó con él conocer las vicisitudes. Es que no es mentira que a los maestros se les pagaba con canecas de aguardiente. Sí, pero yo quiero entender, y obviamente me preparé para saber o sabiendo que entrevistar a un sindicalista no es fácil. ¿Por qué? Por su discurso. Porque obviamente hablan más que un perdido cuando aparece. Entonces, esa situación para mí me preocupa, porque yo quiero ser más concreto y aprovechar la hora. Vale, porque entonces sí. Primero ya quedó concreto lo del cómo manejaron el tema económico, el tema salarial, sí. Más que el económico, porque, a ver, el económico, entonces yo digo, a ver, en Cali hay 91 colegios, 91, 92, y la Secretaría de Educación, desafortunadamente para mí, conociendo un poco la administración municipal, estando comprometido con la administración de Maurice Armitage, se le ha propuesto que hoy la tecnología es con los celulares. Sí, claro. Entonces el padre de familia debe tener en su celular la forma de saber si su hijo llegó al colegio, si su hijo cómo va en las notas, si tiene alguna pregunta para el maestro y tener comunicación con el maestro. Y hay un programa que no ha sido posible que lo... No ha sido posible. Yo tengo conocimiento de él, de sus inicios, entonces, y no ha sido posible. Pero sería lo ideal. Por eso. ¿Y por qué si es lo ideal?
O sea, ¿por qué la Secretaría de Educación no quiere implementar esto? ¿Cuál es el negocio? No, el tema ¿Cuál es el negocio con los colegios? No, el tema es económico, entonces, Humberto. No, yo aquí... A ver, hay un programa... Yo ahí sí meto porque he estado interesado en que los padres de familia tengan el control de saber si llegó el maestro, en transporte, en comida, en todo, tener el control, porque eso es un software que debe colocar la Secretaría de Educación y no ha sido posible. Y yo hablé con el alcalde, le dije, mire, metan eso que es fundamental, y no ha sido posible, y pregunté, y luego ¿cuánto es la inversión? 1.500 millones, cuando lo de eso que metieron de lo que usted habla de las tabletas que ya se dañaron y hicieron una inversión de 40.000 millones de pesos. Yo digo, no hay ni punto de comparación, y esto es de unos jóvenes, ese es un software de unos jóvenes caleños que, etcétera. Entonces, ahí sí yo meto la mano a decir, me preocupa eso, porque si vino la ministra a decir es que aquí lo que hay es un negociado con los alumnos fantasmas, etcétera, y nos señaló de bandidos y todo. Bueno, pues acabemos con eso, con ese señalamiento, colocando el control real de todo. La comida, por ejemplo, nadie tiene el control. Entonces, esas situaciones, las mejoras que hay que hacer en los 91 colegios, o yo no sé si en todos, pero aquí se hizo, sí en la gran mayoría. Aquí se hizo la demostración a la administración con el colegio más grande que hay en Cali, que es el INEM. Y ni así ha sido posible. Esto para dejarlo como constancia en el programa simplemente, no para colocarlos a ustedes claro, ni abogar ni nada de eso. Entonces yo digo, ¿cómo hace, así como lograron ustedes resultados tan importantes que yo tengo que resaltar como periodista, pacíficamente, y logran la parte de ustedes, pero también logran la parte de la reforma a la educación? Y la reforma es involucrar el caso de los niños que tienen que entrar a estudiar, no a que los cuiden y que se queden dormidos. Esa es otra tarea que también la hacen, pero es bienestar familiar de ciertos niños. Entonces, al ver esos resultados, yo tengo que decirle, preguntar para lo de los colegios, lo que usted habló del 3.5%, que mandan y apenas alcanza para la nómina. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tiene FECODE para exigirle al gobierno, a los gobiernos, porque no solamente, no solamente el gobierno, Cali, en el caso suyo pues es departamental y municipal, sí. No, el suyo es municipal, el suyo es de Cali, ¿cierto? Sí, señor. Sí, pero también con la incidencia en el claro, porque usted es el representante de Cali en la organización. Entonces, esa inquietud simplemente la coloco allí para decirles, yo como medio de comunicación, para individualizarme ya, en el caso Cali TV y en el caso Super, pues estaré vigilante de que se cumpla esto y estaré vigilante de que apliquen las normas para el control. Pero es que aquí pareciera que no se quiere hacer el control porque existen los negocios con unos colegios, no digo con unos profesores, con unos colegios, y de ahí no me saca nadie. Entonces, el interés es que seguir con esos negocios. Tocaste unos temas y hay unos temas muy álgidos y que ha sido motivo de unas acciones e inclusive de la Secretaría de Educación Municipal de hacer que la educación pública de verdad, pero ya la representante de la educación como secretaria, como titular de la dependencia, nuestra doctora amiga Luz Helena Azcárate, pero ella también tiene que mirar la educación en todo el contexto, tanto de la pública como la privada. Uno no puede decirle, pero que los dineros de lo público, Humberto, se inviertan en lo público. Desafortunadamente el Estado ha sido incapaz de atender la educación pública en todos los rincones de la ciudad. Y por eso se dio el tema de la ampliación de cobertura, y por eso se dio el tema de los fantasmas y de los negocios y demás. Hoy existe un compromiso de la administración de cerrarle el paso a ese tipo de situaciones. ¿Y por qué no lo hacen? Si está presentado, y ya le digo, yo me di a la tarea como periodista de hacerle seguimiento a ese proceso. Hablé con el alcalde, perfecto, sí, qué cosa tan buena para la educación, el doctor de Ruz. Y ahora me toca estar pensando en que tengo que, para poder hablar con el alcalde, estar a las 4:30 de la mañana en su despacho. No, yo no estoy para eso, perdóneme. Estoy es para
que realmente con el sentido común, con toda la trayectoria, con el sentido sí, común claro, se le aplique, no, porque es lo que yo he dicho y casi que me toca repetirlo en todos los programas. Por eso estuve ya en el Consejo, en la Asamblea y en el Senado, claro, y conozco de estas cosas. Claro. Pero me preocupa cuando me comprometo y le digo a la comunidad, el mejor candidato es este, que fue lo que dije de Mauricio, convencido. Y vienen cosas como esto, viene la ministra y nos dice ladrones en la educación, ustedes están amparando los alumnos fantasmas, los profesores fantasmas, y hay una negociación, y entonces, listo, esa es la salida, ponerle el control, y no lo hacen. ¿Qué pensarían ustedes en el caso mío como periodista? Hay unos grandes interrogantes, amigo Humberto, pero aquí, culpables, sí, vamos a buscarnos y nos encontramos muchos. No hay unos voceros en la política, ni siquiera de la izquierda que uno pudiese pensar defienden la educación pública. Ya en el pasado lo hicimos y dejamos la propuesta de incrementar al 10% los recursos propios que el municipio de Santiago de Cali debe invertir en educación, y eso nunca, en el Consejo eso no les ha importado, no les parece importante. De verdad que aquí, en ese movimiento tan grande de los educadores, aquí lo que queda es dar el paso a construir una propuesta político-social que haga, no solamente en educación, Es que donde los maestros se propusieran de organizar un movimiento político, le aseguro que con esto que analizamos, son 17 millones de personas que lo están respaldando. Y familiares familiares nomás de los alumnos. Ajá. Entonces, es lo que yo estoy resaltando. ¿Por qué? Porque mire, está bien, a mí me alegra que la ministra haya dicho, no, es que la construcción o la adecuación de lo que se va a invertir para la modificación de los colegios la va a manejar el ministerio, para evitar que aquí en la administración entonces empiece el cuento de las licitaciones y, bueno, que lo hagan en Bogotá. Pues también hay que decirle, hay que estar hay que hacer la veeduría también. Exactamente. Entonces, porque pues en el informe me dicen que según la ministra, se acordó trabajar en el proyecto Escuela como Territorio de Paz. Ese tema es interesante para usted. Excelente. Mira, cuando hablamos de la nivelación salarial, ¿tú sabes cuánto gana un general de la República que ha pasado 30, 35, 40 años en su proceso de formación, en su escala, envidiables sumas? Es decir, yo sería un general de ¿cuántos soles, Humberto? Pues con 45 años, 40 y pico de 42 años en educación, sería un general de 3 soles por lo menos. Sí, claro. Y entonces el salario de mío como general de la educación no se compadece. Y entonces para ponerle bajito, pues tendría que pasar de los 10 millones de pesos. De los 10 millones de pesos, correcto. Pero bueno, estamos en el proyecto de desarrollo de las escuelas Territorio de Paz. Hoy Colombia vive otro escenario y en el desarrollo del posconflicto tenemos que jugar ese papel importante, que lo hemos hecho históricamente, porque las instituciones educativas han sido escenarios para la paz. Eso es indiscutible, que la escuela sea un escenario para la guerra, es un escenario para la paz, y hoy cobra una mayor vigencia y existe el compromiso de que esto se dé. Y esto se tiene que dar entonces ya con otras dinámicas que tienen que ver con el acercamiento a los grupos, a hacer una educación que sea incluyente, donde quepamos todos, sin diferencias raciales, sin diferencias étnicas, ni de credo, ni políticos, ni demás. FECODE ha hecho... Ustedes se encargarán de dar las bases para que desde muy joven se entienda que hay unos derechos que tiene el ser humano. Correcto, es correcto, y sí. Unos deberes, unas obligaciones, exacto, correcto. Derechos y deberes. Ajá. Ustedes son fundamentales para el futuro. Fundamentalísimos. Para una transformación social, que es lo que requiere este país, porque vemos presa fácil, derivado del contexto social que acabamos de pasar en nuestra sociedad, y caemos en situaciones como las de las barras bravas, como la de las pandillas, somos presa fácil de la delincuencia organizada, porque no hay una estructura social que de verdad
se desarrolle desde la escuela, que es lo que nosotros hemos planteado con el proyecto Escuelas Territorios de Paz. Entonces, la ministra habló de otros acuerdos en política educativa, garantías sindicales, salud de los docentes, prestaciones sociales, bienestar. Y adicionalmente, para tocar concretamente, se comprometieron en la jornada única. ¿Qué es eso de la jornada única? Para que nuestros televidentes, nuestra sintonía, entienda el mensaje que estamos dando en el día de hoy del acuerdo que se llegó gobierno y FECODE. Bueno, pero necesariamente hay que hacer un poquito de historia. ¿Le gusta a ustedes los sindicalistas, no? Sí, porque es que todo tiene una razón de ser, porque es que lo hemos propuesto, lo hemos venido proponiendo. En la Ley General de la Educación, que es una ley que data desde 1994, producto del movimiento pedagógico de nuestros maestros en el país, construimos la Ley General de la Educación, la Ley 115 del 94, y allí dejamos planteada la jornada única como una realidad necesaria, importante y fundamental para la sociedad colombiana. A ver, pero los gobiernos... Yo estudié de 8 a 12 y de 2 a 6. De 2 a 6, sí. ¿A esas jornadas que se refieren ustedes? No. No necesariamente. No necesariamente. Pero planteábamos, o hemos dejado planteado, que la dedicación exclusiva de los docentes, para ser bien concretos, requería, y te estoy hablando de 1994, requería de unas mejores condiciones económicas para que los maestros no tuvieran que pensar en hacer otra actividad para complementar sus ingresos. Entonces necesitábamos un maestro dedicado 100% a la labor, al trabajo que se realiza en las instituciones educativas como docente, como orientador y demás. Pero ningún gobierno, porque eso significaba mejora sustancial en el salario. Ningún gobierno se interesó porque tenía que ver, y menos el posterior de ese... Tendría que ponerle 2 sueldos al educador. Casi digámoslo, de esa manera. Porque si se partían las jornadas, por decir algo, 6 y 8, 8 y 6, 14, sería de 6 de la mañana a 2 de la tarde, por decir una jornada. Y si quisiera trabajar otra jornada, entonces terminaría con 2 sueldos o sueldo más o menos. A eso le llamábamos salario profesional. Ajá. Y existen lugares, países, voy a hablarte de Francia, en París, los maestros atienden en la jornada contraria los estudiantes y el municipio, la municipalidad, hace un reconocimiento económico a los maestros que desarrollan esta actividad, que era en ese sentido nuestra propuesta de salario profesional, pero te repito, ningún gobierno se interesó. Aparece Gina Parodi, la anterior ministra, recogiendo de manera unilateral, es decir, desde la mirada de gobierno, el tema de la jornada única, y se lo lanza al pueblo colombiano. De verdad, nosotros aplaudimos la iniciativa, pero a eso hay que colocarle otros componentes. ¿Cómo vamos a tener unos niños, unos estudiantes todo el tiempo en las instituciones educativas, sin alimentación, sin recreación, sin instalaciones, el comedor, el lugar donde consumen los alimentos? Es decir, sintonizadas con un proyecto pedagógico que hay que construir, que es distinto al regular, al normal. Hay que construir una propuesta pedagógica para el tema de la jornada única. Entonces había que tener en ese componente pedagógico a los maestros jugando. No, ella creyó que la jornada única era, tengan esos muchachos allá 8 horas y pare de contar. No, esto tiene otras implicaciones que Colombia de hoy es distinta. Humberto, ¿tú cuánto te demorabas en desplazarte de la casa a la escuela, de la casa al colegio? Yo creo que media hora. Mínimo media hora. Cierto. Sí. Hoy en día, en esa Colombia rural, marginal que tenemos, los muchachos se demoran mucho más en el desplazamiento. Aquí en Cali, para no ir muy lejos, se demoran aproximadamente media hora. Y el ir y el regresar, porque yo también estudié mañana y tarde,
el ir y el regresar a la casa, encontraba uno una mamá en la casa, por lo menos la mamá, que le acompañaba a uno en ese momento y le preparaba los alimentos, porque era una familia compuesta de esa forma y de pronto con esas connotaciones. Hoy en día ese niño, si se va a la casa, no encuentra a nadie quien le brinde esos alimentos, porque o papá o mamá se fueron a trabajar, ambos por las necesidades o porque tienen otra composición. Usted me hace regresar en un momento a pensar otra vez en el programa, cuando hoy las cosas se manejan todas por celular. Yo no era amigo del celular, pero hoy el celular es un computador completo. Entonces, si el padre de familia que tiene que irse a trabajar sale al tiempo con su hijo que se va él para el colegio y él se va a trabajar, ¿cómo hace para saber si llegó el niño al colegio? Ese hombre, para eso está ese software que no ha querido implementar la Secretaría de Educación, y tengo que decirlo crudamente. Ya me cansé, llevo año y medio que lleva la administración peleando para que esa comunicación, ese control, en términos de todo lo que usted ha hablado, en términos de saber qué comida le dieron, en términos de saber el carro lo recogió a tiempo, él llegó, pero hoy en día con el peligro que ya gracias a Dios por el proceso de paz ya no se teme tanto a que le secuestren el hijo, entonces uno no sabe si el hijo llegó, si el carro llegó a tiempo, no hay comunicación en ese software tan fácil, digo yo, de implementar, ¿no? Oye, de verdad, para eso la tecnología, ¿no? Para eso la tecnología. Entonces, como hemos desarrollado este programa, me parece que es importante lo que la comunidad se ha dado cuenta por parte de usted, que es el presidente del comité coordinador de FECODE a nivel Cali, y ¿queda con muchas inquietudes o yo quedo con muchas inquietudes? Sí, quedamos inclusive para otros momentos en que tú consideres conveniente, que debemos tratar totalmente. Porque es que vamos a estar, lo dije, claro, vigilante de que tanto el gobierno cumpla los acuerdos, porque la duda final, ustedes hacen acuerdos y el gobierno del señor Santos va hasta el 18, y entonces a partir del 19, con el presidente que llegue, puede desbaratar estos acuerdos. Por eso hay que hacer el acto legislativo que se convierta en ley, en una ley estatutaria. Eso es lo que blinda la gran transformación. ¿Y ya hay quien presente ese proyecto de ley? Es lo que vamos a construir en este Congreso. Tiene que comprometerse en la próxima legislatura a desarrollar en dos legislaturas diferentes para que ese acto legislativo se convierta en ley estatutaria. Ay, Virgen Santísima, estos educadores de pronto van a elegir senador que sea el encargado de eso, pienso. Tenemos un senador, ¿puedo mencionarlo? Sí, claro. Honorable senador Zenén Niño, quien fuese maestro, presidente de nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Pero los maestros somos así, tenemos que organizar el proyecto. Pero tiene que organizarse para que realmente sea una sea una votación importante. Claro, no solamente uno. No sabe cuánto le agradezco que haya venido a su programa, al canal Cali TV, Entre la Verdad y la Amistad, porque esta amistad que tenemos, Oscar, de Agua Blanca, cuando estuvimos con Henry Holguín, me alegra que haya dado estas explicaciones. Y créame, este medio de comunicación está al servicio de todo lo que favorezca a la comunidad y que se hagan unos buenos gobiernos. Muchas gracias, Humberto, es usted muy gentil, y Adriana, muchas gracias por contactarme, y dispuesto totalmente en el momento en que lo consideren conveniente, y cuando yo necesite también vendré a buscarles para que me abran los micrófonos y poder expresar nuestra mirada, nuestro punto de vista, que no es otra cosa sino es la expresión de nuestras comunidades educativas. Aquí hay algo que tengo que decirte: aún tenemos instituciones educativas en Cali, aún sin maestros, sin falta de nombramiento de maestros, después de cuántos meses de iniciado el año escolar. Eso también es como un llamadito de atención a la administración. ¿Y esos salarios a dónde se van? Bueno, dejémoslo ahí más bien. Queda invitado para que luego que pase este programa esté en el noticiero Super Noticias del Valle. Muchas gracias, Humberto. Nos vemos en 8 días aquí en el canal Cali TV nuevamente con nuestra gestora del programa, Adriana, y Entre la Verdad y
la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Mi canal.